Hey, ¿qué tal? Saludos. Pues este es un video explicativo sobre los puntos destacados sobre el capítulo 1 de la Ley de Protección de Datos. Vamos a empezar. Tenemos acá que como primer punto destacable el artículo número 2, que nos habla sobre la aplicación del material, en qué ámbito se va a aplicar o en qué ámbito no se va a aplicar, como tenemos estos 5 puntos, 6 puntos. ¿Ok? Pues el primer punto nos habla sobre las personas fallecidas, que esto está estipulado en el artículo 28. Luego en el punto 2 o en el punto B tenemos los datos anonimizados, que en tanto que no sea posible identificar a su titular. Esto quiere decir que si el titular no sabemos quién es, no podemos hacer uso de esos datos. Luego tenemos los datos personales, donde habla sobre esto, que estos datos tienen que tener un tratamiento donde se rija por normas especializadas de igual o de superior jerarquía. Y todo esto ya depende de la defensa del Estado, de cada uno de estos casos que tienen que ir respetando estándares internacionales, entre otros. Luego tenemos los datos establecidos para la prevención, investigación, detección de infracciones penales o ejecución de sanciones penales por parte de las autoridades públicas competentes de acuerdo a las funciones legales. Y como último tenemos datos que identifican o hacen identificable a personas jurídicas. Como sabemos, las personas jurídicas no tienen por qué estar teniendo datos públicos. Más es por seguridad. ¿Ok? Vamos al artículo número 4, que es el segundo punto, que tenemos los términos y definiciones. Aquí tenemos un pequeño glosario de lo que trata toda esta ley y así le vamos a poder entender de mejor manera como la anonimización, ¿qué es la anonimización? Que habla sobre perdón, sobre la aplicación de medidas dirigidas para identificar la identificación de algunos datos, de que si es que es una persona natural, exactamente, bueno, etcétera. Luego tenemos el consentimiento. Mm, Hay que recalcar esta palabra ya que sin que haya consentimiento previo a mostrar los datos o a protegerlos, no podemos hacer nada con ello. Luego tenemos los datos sensibles, que estos van más a datos personales como el origen étnico, la identidad de género, la identidad cultural, religión, ideología, entre tantas otras temas que ya son más delicados. Luego tenemos el delegado de protección de datos, que es la persona responsable de informar a los responsables del tratamiento de sus obligaciones legales en materia de protección de datos y coopera con la autoridad de protección de datos de carácter personal. Luego tenemos el encargado del tratamiento de datos personales, que puede ser una persona natural o legalmente, un individuo público o privado o autoridad que procesa los datos personales en nombre y por cuenta del individuo responsable del tratamiento. Luego tenemos la identidad certificadora, que es la persona jurídica reconocida por la Autoridad de Protección de Datos Personales con carácter no exclusivo, que puede otorgar o no otorgar certificaciones para la protección de estos datos. Vamos con el tercer punto, que es el artículo 6, que son normas aplicables al ejercicio de derechos. El ejercicio de estos derechos previstos de la ley se dirige a través de los responsables del tratamiento o los organismos que están dispuestos a esto. Luego, estos, por conformidad de los procedimientos establecidos a la ley y a las respectivas aplicables, hacen uso o no hacen uso de estos datos. Y otro punto destacable tenemos el artículo 7, y este es el último, que habla sobre el tratamiento legítimo de datos de personas, perdón. El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con algunas de las siguientes condiciones. Ojo aquí, que tiene que estar realizada por el responsable del tratamiento de conformidad con las obligaciones legales. Pilas con esto. Se lleva a cabo por el personal o por el responsable del tratamiento por orden judicial y se observan los principios de esta ley. Y como último punto tenemos que para aprender, bueno, atender los intereses legítimos del responsable o de un tercio solo, si no se priorizan los intereses o derechos fundamentales del titular de conformidad con lo dispuesto de la presente regla. Así que hay que tener mucho ojo con este punto, ya que si hacemos mal uso de estos datos, podemos estarnos metiendo en muchos problemas legales y jurídicos en especial. Así que hay que tener mucho cuidado. Y esto sería todo
de estos puntos destacables. Sin nada más que decir, aquí abajo están unos pequeños ejercicios, unas actividades que yo les he dejado para que sirva de manera didáctica a entender mejor estos puntos y un cuestionario. Así que muchas gracias por todo y hasta la siguiente.